Hola a todos, aquí estamos en otra videoplática nueva. El día de hoy vamos a hablar y tenemos un especial para ustedes sobre el cine de terror mexicano. Vamos a saludar a Bel de la página Me Gusta. Hola Bel, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Estás Muy lista? bien, muy emocionada porque este tema me gusta muchísimo. Entonces tú dime qué vamos a hacer. Miren, vamos a hablar sobre 5 películas que nos parecieron las más emblemáticas del cine de terror mexicano, Sí, sí. por lo menos en esa época, ¿no? Ujú. Que es bastante extensa porque es como desde el 68 hasta el Cuatro. 84 más o menos. Entonces son varios años donde tuvimos varias películas de temas a lo mejor parecidos pero tocados de muy distinta manera. Ujú. Entonces vamos a empezar por años, ¿no? Sí, vamos a empezar con una película de 1968. Aquí tenemos una gran tradición de cine de terror en México, es la verdad, desde como la década de los 30, desde que se empieza a producir cine en México, digamos. Pero hay un representante muy importante, que en este caso es Taboada, que se dedicó como a desarrollar diferentes tipos de historias de terror basadas pues muchas veces en libros, en fin, tenemos bastantes elementos mágicos generalmente con este director y eso lo hace muy entretenido de ver. En este caso, la película de 1968, Hasta el viento tiene miedo, donde tenemos a Marga López como protagonista, entre otras actrices también está Norma Lazareno y Maricruz Olivier. Todo se va a llevar a cabo dentro de un internado para mujeres que está como a las afueras de la ciudad, porque otro elemento que generalmente siempre tienen las películas de terror es esta como sensación de isolación, ¿no? Por decir, ¿no? Que estás solo, que estás, no tienes para dónde correr y no sabes qué va a pasar. Sí. Bueno, esta película obviamente tiene este elemento. Aquí las muchachas empiezan a sentir una presencia fantasmagórica de una chica que falleció unos años antes dentro del mismo internado. Y bueno, pues en este caso empieza a poseer a una de ellas, que si mal no recuerdo se llama Claudia, hasta el punto en que pues empieza a desarrollar una venganza contra la directora del colegio, que en este caso es Marga López, una película muy intensa de ver y pues tiene, como te decía, toda esta situación de que en algún punto, sobre todo cuando sientes mucho, mucho la presencia de la muerta, el viento es como la primera señal de que ella está cerca. Y ya de ahí viene el título, ¿no? De Hasta el viento tiene miedo, porque cuando empieza a soplar el viento y es de noche y ellas están solas, porque son como 6 chavas, que además se supone que son vacaciones y los papás por algún motivo extraño ahí las dejan botadas. Entonces Como siempre. volver un caos total porque no pueden huir y pues la muerta quiere venganza, quiere sangre. Entonces, una película muy interesante de Taboada que tuvo un remake que creo yo no es tan afortunado como la original, a pesar de que los efectos no son tan buenos ni nada, la historia es muy atrayente y pues es una gran recomendación para que vean. No les dije el final, pero sí más o menos les conté la trama para que se animen a verla. Entonces, esa sería pues nuestra primera recomendación, Hasta el viento tiene miedo, de 1968. Sí, 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 Y de sí. ahí, ¿qué te parece si seguimos con cine de Tabuada, pero ahora tú nos comentas una de las películas que traes? Sí, yo me brinco hasta el año 1975, Ujú. donde él también vuelve a recurrir como a usar un grupo de protagonistas que aparte eran muy famosas en ese tiempo, eran Claudia Islas, Susana Dos Amantes, Elena Rojo y Lucía Méndez. Ay, sí es cierto, sí. O sea, el cast era como de, eran muy famosas en ese tiempo, ¿no? Muy Elena, no guapo. sé si ya había trabajado con él en El Castillo de la Pureza o eso fue después, pero bueno, después vuelven a trabajar, ¿no? Ujú. Y esta historia también me gusta porque es como, siempre pensamos en el cine de terror y a veces pensamos solo en el cine gringo, ¿no? Pero nosotros también tenemos estas películas que hablan de eso, de grupos de chicas que tienen que pasar por algún asunto difícil. Y esta historia empieza, para empezar, nuestro protagonista, creo yo, es un gatito que se llama Becker. Ujú. Las primeras escenas de Más Negro que la Noche son donde vemos tomas de la tía Ujú, ujú, que se llama Susana, ujú. eh, en tomas así donde es hasta demasiado amorosa con su gato, donde lo cuida, le da de comer. Entonces de ahí empiezas como, ¿qué es esto raro? Y la primera escena es cómo vemos que la tía muere. Ujú, Después su sobrina, que es Claudia Islas, ujú. que se llama Ofelia, pues va a heredar esta casa
de su tía, pero solo hay una condición, ¿no? Que tienen que cuidar al gato Becker porque era pues un ser muy preciado para su tía. Entonces también trata cosas sobre la época que eran como difíciles, ¿no? Porque invita a sus amigas, una de ellas se está divorciando o quiere divorciarse, una de ellas anda con un casado, o sea, como tabús de la época que también son necesarios para entender que eso a la tía Susana jamás le hubiera gustado y nunca lo hubiera aceptado, ¿no? También hay otro personaje que es la que vivía ahí, la que cuidaba a la casa y a la tía, que se queda con ellas y empiezan a suceder cosas extrañas porque ellas sienten como la presencia de la tía Susana, pero no entienden qué pasa. Y también vemos un recorrido muy bonito cuando ellas llegan, donde van a elegir sus habitaciones y donde el director Taboada nos hace sentir lo mismo, esa como sensación de que estás llegando a la casa y en vez de que sea algo bueno, te estás como atrapando en ella y no se están dando cuenta, ¿no? Vemos el gran cuadro de la tía Susana y también como decir que la tía, aunque esté muerta, no se ha ido de su casa, ¿no? Y el problema en esta película va a empezar cuando, pues, les pidieron que cuidaran al gato Becker y resulta que no pueden hacerlo. El gato muere y entonces van a empezar a suceder un montón de cosas y van a empezar a sentir la presencia, pero ya sabes, siempre hay un personaje que no lo cree, que en este caso es Claudia Islas, Ofelia, no cree que eso pase, ella es como la que, no se asusten, todo va a estar bien, ¿no? Y es una película muy bonita y donde ellas se lucen mucho, los vestuarios se ven muy bonitos, ellas se ven muy guapas, es como la mejor época de todas las actrices. Y la atmósfera es así, lo que me gusta es que logran sentir, que sientas terror y miedo, ya sabes, con luces, o sea, con juego de luces, con sonidos, o sea, no siempre es el jump scare, ¿no? La muerta, o sea, eso te da mucho miedo y toda la atmósfera y cómo ellas empiezan a estar atrapadas en esta casa, pues, y que van a pagar porque no cuidaron, o sea, era una cosa, cuidar al gato, nada más. El título también me parece muy bonito, todos los títulos de Taboada son muy bonitos porque decían que el gato, que obviamente es un gato negro, era más negro que la noche, y es una película que disfrutas mucho, como todas estas tienen un ritmo ya distinto a lo que vemos ahora, hay que tenerles paciencia, ¿no? Hay que ir con ellas así poquito a poquito, y yo recuerdo mucho que yo todas estas las veía, por ejemplo, cuando era chiquita, las pasaban en Canal 9. O sea, a estas épocas, cuando ya venía octubre, noviembre, empezaban a pasar todas estas y las veías en 2 días, ¿no? Toda la tarde. Y me trajo muchos recuerdos bonitos, y es una muy buena historia, el título me encanta, ellas se ven muy bien, y la casa en sí es todo, es otro personaje, o sea, la casa y el gato son claves para esta película. La recomiendo mucho y se ve mucho la evolución también de Taboada, cómo fue, se arriesgó con muchas historias diferentes y les dio a todos como que su toque, pero cada historia tiene su estilo muy particular. Pues sí, la verdad que sí, y creo que por eso, si hablamos de cine de terror mexicano, el nombre de Taboada es de los primeros que siempre van a salir a relucir, lo cual nos lleva a su siguiente película, que también, pues, está basada, me parece que en un libro, que es en este caso el libro de piedra. O sea, es una novela, decir. Pero bueno, estamos hablando, una vez más repite con una actriz que es Marga López, ahora tenemos a Joaquín Cordero. Marga López es una institutriz, una maestra, pues, que va a llegar, me parece que ellos viven a las afueras de Cuernavaca, es un papá que se quedó viudo, tiene una novia muy guapa y tiene una niñita, y pues ella, el papel de Marga en este caso es ir y cuidar a la niña, educarla obviamente porque no va a la escuela, sino que la tienen ahí, como que eso se estilaba también antes, no sé, o estás de vacaciones, el chiste es que ella es su institutriz y ella tiene que estar ahí con la niña todo el tiempo y empieza a notar que la niña tiene, pues, imagínate, ¿no? Una hacienda así enorme, preciosa, y tienen un jardín gigante y en el jardín tienen la estatua de un niño que está leyendo un libro de piedra. Entonces, la niña empieza a manifestar que ella habla con ese niño y que ese niño se presenta en la casa y efectivamente, en este caso, el papel de la institutriz empieza a sentir como esta presencia del niño porque nunca lo ves como tal, o sea, nunca ves al muñeco de piedra moverse, ¿no? Pero siempre
puedes ver una sombra pasando, ¿no? Y a veces se siente que es la sombra del niño y el niño le dice a la niña que haga cosas malas. Por ejemplo, a la novia del papá, la verdad es que le hacen la vida de cuadros entre el niño del jardín y ella, porque después de todo es un espíritu. Total, que empezamos a llegar al punto donde pues la maestra está muy preocupada por el bienestar de la niña, habla con el papá y le dice, bueno, es que sabes que ya estoy empezando a creer que lo que tu hija está viendo es real y que sí hay una presencia en la casa y en el jardín. Obvio, nadie le cree, empiezan a pasar un montón de desgracias. Los sirvientes de la casa, hasta eso ese es otro punto importante, sí están conscientes de que algo está sucediendo y sí saben que hay algo, pero llega la desesperación total hasta la idea de destruir la estatua del niño para intentar salvar a la niña, porque la niña ya está completamente posesa, o sea, la niña ya está convencida y entonces descubres que sí hay una leyenda que esa estatua tiene como, no les voy a mentir, si son como 1000 años o algo así, la historia de una piedra es antigua, ¿no? Entonces ella al descubrir todo esto intenta destruir la estatua y ya no les voy a decir qué pasa porque ese sería, digamos, como el final de la película, pero hablando un poco así a resumidas cuentas del cine de Taboada, como que le gustan mucho las protagonistas femeninas porque casi podría decirte que en estas 3 películas que hemos nombrado son mujeres, siempre es el instituto, bueno, la escuela de las chavas, en este caso es la institutriz con la niña, ahorita tú platicabas en Más Negro que la Noche, pues ellas eran 4, más la tía, o sea, todo es como un universo muy femenino y muy mágico. Sí. Lo cual nos lleva a tu siguiente recomendación. Sí, sí, sí. Que por cierto, esta película es mi favorita y es la que más miedo me daba. Y ya mucho tiempo después pude analizar por qué me daba tanto miedo y es Veneno para las Hadas, que es del año 1984, que de hecho fue su última película, porque ya después investigando se dedicó solo a escribir para otros directores, pero él hizo 14 películas como en un lapso de, ¿qué será? 15 años, una cosa así. Y esta es la última que hizo, y aquí sus protagonistas también son mujeres, pero son pequeñas, son 2 niñas, que son amigas. Una de ellas es Ana Patricia Rojo, que tendrán como 10, 12 años. Sí, está como en los últimos años de la primaria, ¿no? Como en quinto, sexto de primaria. Sí, o sea, ya no son tan pequeñas. Ella, Ana Patricia, interpreta a Verónica y su amiga es Flavia. Entonces, Ana Patricia es una niña que está encantada con el mundo de las brujas porque pues como la servidumbre que está ahí en su casa y eso es una Ana, le cuenta siempre estos cuentos y ella se envuelve en ese mundo y es una niña, ese personaje es una niña misteriosa, o sea, hasta como el tipo, ¿no? Es como pelirroja, muy blanca y tiene esta amiga y Ana Patricia, que es Verónica, se obsesiona le dice, bueno, tenemos que hacer un veneno para combatir a las hadas porque yo soy una bruja, ¿no? Y le dice a Flavia que convenza a sus papás para que vayan como a su casa de verano y que ella pueda ir. Y Flavia empieza a envolverse también en este mundo y empieza a tener mucho miedo de su amiga, ¿no? Que está convencida y le dijo, ella sabe que es una bruja. También algo muy interesante y muy importante de esta película es que, y Taboada lo hizo o sea, era algo muy novedoso, nunca vemos a los papás. Toda la perspectiva es vista desde los ojos de las niñas. Escuchamos a los papás, los vemos de espaldas, vemos sus pies. Y todo es para hacernos sentir, y eso es algo mágico porque te hace sentir, y más si lo ves de niño, ¿no? O aunque no seas niño, te hace recordar esta sensación de que sí, cuando eres niño, a veces, independientemente de cómo sean tus papás o lo que sea, los niños sí tienen este cierto mundo donde solo ellos se encuentran y a veces los papás, los adultos, no percibimos exactamente lo que hacen, cómo lo hacen, o sea, no los vemos todo el tiempo y cómo a veces se sienten un poco ignorados, pero eso a su vez les da como su propio mundo, ¿no? Porque los adultos no en esta película no convergen así con los niños y por eso ellas pueden fantasear y hacer todas estas cosas sin que ellos ni siquiera se den cuenta, o sea, nadie se da cuenta de la obsesión de Verónica, por ejemplo, por las brujas, porque sus papás siempre solo la ven así, pero esas tomas son muy bonitas y te hacen sentir así, que tú eres esa niña y que no sabes qué va a pasar.
Y cuando se van a la casa de verano, todo empieza así como a hacerse más grande porque Verónica está realmente obsesionada con que ella es una bruja y Flavia está ya aterrada. Y ya no les voy a contar el final, pero es una historia tan, o sea, es tan aterradora, pero a la vez tan bonita y tan mágica y sí tienes mucho miedo. Y lo mismo, no necesitamos nada sangriento ni extraño, ni todo es a través de la historia, de cómo nos ven envolviendo, de los lugares, de las niñas que son muy buenas actrices, más Ana Patricia, que es la protagonista, y de todo esto que nos hace sentir lo que te digo, que los papás no estaban, que no las veían y entonces cualquier cosa podía pasar, ¿no? Sí, se Es una empiezan historia muy bonita. Sí, ellas empiezan a envolverse en su propio mundo hasta que de repente ya no van a, o sea, no van a saber cómo salir. Es una muy bonita historia. El título también me parece, o sea, sus títulos me gustan un montón. Sí, sí, sí. Eso es Veneno para las Hadas y fue su última película y fue ya en el año 1984. Sí, hasta me parece que se lleva el Ariel ese año, esa película, precisamente. Ah, sí. Fue muy bonito para Tawada porque tienes razón, todos sus títulos y sus actrices y su manera de hacer películas y los detalles y la sugestión y la casualidad, porque después de todo creo que todos esos son los elementos que hacen mágicas sus películas, ¿no? Y él desarrolló un estilo propio que a la fecha, por más que, o sea, las películas ya no sean tan modernas, pero no se ha logrado ni repetir ni igualar. Y sí, con esa película se llevó 5 Arieles, incluido película, fotografía, director, música, porque también siempre la música, él sí la hizo parte de sus películas, siempre son otro personaje más. Y en efecto, dices, creó como un universo y sí, todo era femenino y como místico y muy aterrador. Y no necesitaba que cayera este poder en protagonistas hombres, ni la verdad siempre eran como que elementos que, o sea, los hombres no eran su elemento fuerte, siempre eran ellas, ¿no? Claro. Y no siempre como víctimas, podían ser víctimas o lo opuesto, entonces y se desarrolló un mundo muy, muy bonito. Sí, fue linda esa. Lo cual nos lleva pues a nuestra última recomendación. Ya llevamos 4 películas de Taboada, pero ahora vamos a hablar de una de Arturo Ripstein, que creo que también es como un clásico de cine de terror, que es La tía Alejandra, que ve la luz en el año de 1979. Aquí también vamos a tener muchos elementos místicos. No me gustó tanto el lenguaje de Ripstein a comparación de Taboada, porque da por hecho muchas cosas. Entonces tú tienes que estar ahí como super pila para entender que toda la cuestión es que la tía es una bruja, es muy poderosa, es muy vengativa. Y bueno, ahí tenemos pues a un matrimonio que son protagonizados por Diana Bracho y en este caso Manuel Ojeda, su hijita, la más pequeña que es María Rebeca, y pues todo lo que empieza a suceder a partir de que llega la tía y pues ellos son una familia en realidad humilde, digo, sí tienen una casa como de 3 pisos, porque así se ve la casa, ¿no? Se ve una casa grande, pero no tienen mucho dinero, él en realidad es maestro, o sea, viven muy humildemente. Y llega la tía y les dice, bueno, pues se acaba de morir supuestamente la abuela y llega a vivir con ellos. Y pues les dice, no, no se preocupen por el dinero, todo va a estar bien, pero empiezan a ocurrir cosas en la casa que sobre todo los hijos, en este caso la hija mayor y el hijo de en medio, se podría decir, porque son 3 niños, son una niña, un niño y una niña, que al final la más pequeña es María Rebeca, el otro que se llamaba Andresito y me parece que Malena, que es la hija mayor, empiezan a notar que la tía pues es manipuladora y está medio desquiciada. Sí, sí, sí. Aparte, en esta película, sí, en efecto, este director, Ripstein, es distinto y en varias películas que yo he visto de él, tienes razón en eso. Él te dice como, vamos a dar por un hecho esto, o sea, no te va guiando tanto. Da como muchos brincos, como de, pues, cáchala, ¿no? Y eso a veces te pierde un poco. Pero lo que me gusta de esta película es que aquí sí muestran como el lado del ocultismo o de la brujería menos fantástica o fantasiosa, sino como, o sea, de raíz, ¿no? Una bruja no mágica ni linda, es vengativa y está usando su poder para manipular a todos los demás. Y Ripstein casi siempre usa como que núcleos de familias donde ellos mismos se destruyen y lo contrario en esta película es que ella viene a destruir el núcleo familiar que ellos tienen. Claro.
Y tiene escenas, me contabas que sí tiene escenas que dan mucho miedo porque te dan como como ese punto inconsciente a lo mejor de la niñez o... Sí, sí, sí. Sobre todo ella, la tía, hay un momento, debes de recordarlo porque creo que casi todos hemos visto esa película. Ella jugaba con unos títeres y en algún punto la madre que es Elena, sí, no es, perdón, Diana Bracho, ya le estaba Sí. confundiendo con Elena Rojo porque se me hacen parecidas, no sé por qué. A mí también. En algún punto ya se empieza a dar cuenta que la tía está, pero lucky, y quiere sacarla de su casa, y entonces abre un baúl que tiene la tía. Esa escena sí hasta me hizo saltar, lo cual me sorprendió, porque entonces salen los títeres y la araña, ¿no? O sea, los títeres están vivos, o sea, todo ese concepto mágico que tiene alrededor de la tía, los pájaros, el que según ella habla con los muertos y está enseñando a la chiquita que hable con los muertos y le está metiendo ahí un chorro de rollos extraños, en este caso a María Rebeca, para que tenga un... Eso es lo que da miedo, ¿no? Que Sí, la tía tiene un objetivo y entonces te da miedo pensar que eso podría pasar, o sea, que llega y manipula, pero no es solo la manipulación de que es mala persona, es una bruja y se está metiendo con la más pequeña. y fíjate que creo que todo el punto te lo da Ripstein cuando es la primera cena de la familia y está la tía con ellos. Y Malena, que es la hija mayor, le pregunta, bueno, tía, ¿y tú cuántos años tiene? Y la señora se le queda viendo y le dice, tengo casi 1000, ¿no? Y entonces los niños se quedan los dos así viéndose, ella, Ok. Malena y Andresito, que era su hermano, y los dos así como, esta está loca, ¿no? Pero entonces te das cuenta que ella sí tiene la facultad para decir lo que está contando, hacerlo realidad. Y eso es lo que al Mm. final te va a sorprender mucho. Y pues una vez más no les voy a decir el final, pero lo maravilloso de todo esto es que pueden ver estas películas en YouTube porque todas, absolutamente todas están disponibles. Todas, todas. Ya no existe el canal 9 o ya no es lo mismo. Ay, pero ahora existe YouTube y ahora las puedes ver todas. Y sí es muy divertido, ¿eh? Y ahora que viene toda esta época, por eso hicimos este especial, Para que porque las vean y nos comenten porque son maravillosas. Yo ayer empecé a ver, otra vez vi la tía Alejandra como a las 10 de la noche y de hecho todas las de Tabuada siempre las veo como 10, 11 de la noche y así, y sí dan miedo. Es que, ¿sabes qué? También hay que saber que en el cine mexicano hay varias joyas escondidas y no tanto. claro. Que, porque a lo mejor mucha gente lleva estas películas, pero es momento tal vez de verlas, de recordarlas y de valorar que con todo esto que decimos, con efectos de luces, audio, con atmósfera, con la historia, se puede crear grandes, grandes cosas, ¿no? Porque ya nos acostumbramos como a otro tipo de terror. Sí, no, el efecto del CGI o que dice, no, 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 eso aquí ya no pasa. O sea, es una buena historia contada de una manera que ya no utilizamos, como tú bien dices, ya el cine cambió, pero sí nos gustaría que si han visto alguna de estas películas, alguna de las 5 que nombramos, que fue El libro de piedra, Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, La tía Alejandra y Veneno para las hadas, si las han visto, que nos comenten, nos digan cuál es su favorita, por qué les gusta tanto, qué les impactó de las historias. Y si no las han visto, pues insisto, es un buen momento para que las vean. Pueden escribirnos y decirnos, oye, Tisbea, oye, Bel, ¿dónde la veo? En general, todas están disponibles en YouTube, pero si Sí. no la encuentran, nos escriben y con mucho gusto les mandamos el link. Y así sirve que participan con nosotras y pues nos colaboran y pues, y por cierto, hablando de colaboraciones, ¿qué vamos a hacer en nuestro próximo episodio? Pues vamos a seguir con esta temática porque tenemos que aprovechar este mes porque es divertido, mágico y hay un montón de cosas de las que podemos hablar. Y yo creo que vamos a ir con un especial de películas sobre vampiros, que es un tema muy divertido y muy, muy, muy tratado en el cine, pero ha habido de todo. Entonces sí, también nos pueden comentar si tienen algunas ideas o películas favoritas sobre vampiros o películas que creen que deban estar en esta plática para que conversemos sobre ellas y las conozcamos. Y sí, que nos digan cuál es su película favorita de terror mexicano, alguna de estas, que nos digan por qué, qué edad tenía cuando la vieron, qué les hizo sentir, porque eso es para lo que es el cine, ¿no? Y Entonces sí, el próximo va a ser sobre películas de vampiros. así que ya está ahí la invitación para que nos sigan. Recuerden que, bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que queremos que participen con nosotros, que queremos tener un invitado, porque nos haría muy feliz tener un invitado. Sí, Así que si tú
ya seas él o ella, te gusta mucho también la comunicación y hablar de películas. Como yo siempre digo, no somos expertas, no somos críticas de cine, simple y sencillamente hablamos de lo que nos gusta y queremos compartirlo contigo. Así que es muy importante que le des like a este video, lo compartas también en tus redes sociales, con tus amigos, con tus familiares. Y pues ahora sí que sería prácticamente todo por el día de hoy, ¿verdad, Cisbea? Sí, es todo. Pero Bueno, ya pronto vamos a hacer el otro especial. Entonces escríbanos, denos un like, compártanlo si saben que a alguien le gusta mucho el cine, para seguir platicando. para que sea parte de Claqueta Universal y me gusta. Así que un beso gigante. Gracias por ver. Bye. Adiós.